Gálatas capítulo 2, versículo del 15 al 21, mis hermanos. La palabra del Señor dice lo siguiente: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Versículo 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hasta ahí su palabra. Hermanos, en esta sección encontramos el último argumento del apóstol Pablo, al menos que yo lo considero de esta manera, el último argumento que responde justamente a la declaración de Gálatas 1, del 11 al 12, que es justamente de donde procede ese evangelio que Pablo está predicando. Pablo dice que el evangelio que él recibió no lo recibió por hombre alguno, sino que por revelación directamente del Señor Jesucristo. Así que esta sección, estos versículos del 15 al 21, llegan a ser también una argumentación para la validación de estas palabras del apóstol Pablo. Esta argumentación considero que es la de mayor peso en toda la carta del apóstol. Hermanos, si Pablo hubiera terminado su carta hasta el capítulo 2, definitivamente hubiera sido suficiente para poder enfrentar a lo que los falsos maestros estaban enseñando en las iglesias de Galacia. Esto hubiera sido suficiente. Ahora, estos pasajes son de mucho peso, hermanos, y muchos comentaristas sanos teológicamente, han dado un cierto comentario en cuanto a esta sección con respecto a todo lo que se va a desarrollar más adelante. Ellos creen que justamente de estos pasajes se derivan todos los otros capítulos de la carta a los Gálatas que escribió el apóstol Pablo. Por ejemplo, un comentarista que se llama Robert Rapa dice lo siguiente: teológicamente hablando, Gálatas 2 del 15 al 21 es la sección más importante de la carta. Estos versículos representan la proposición o la premisa principal del libro de Gálatas. Cumplen una doble función: resumir el contenido de Gálatas y establecer los argumentos para los capítulos 3 y 4. Es decir, nos estamos acercando, hermanos, a unos versículos pero muy claves en esta carta. Pero, ¿por qué Pablo presentó estas palabras tan pesadas, tan pertinentes en esta sección? ¿Por qué Pablo hizo eso? Definitivamente Pablo lo hizo por tres razones. La primera es para responder al apóstol Pedro. Recuerden lo que él hizo la pregunta en el versículo 14. En el versículo 14, él hace la siguiente pregunta: ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pablo le hace esa pregunta al apóstol Pedro y él la responde también en los versículos del 15 al 21. También él da estas palabras contundentes para enfrentar directamente a los opositores de la iglesia de Galacia. Pablo plantea la misma pregunta al apóstol Pedro, pero es la misma pregunta que se le hace a estos pervertidores de la verdad: ¿por qué ustedes obligan a los gentiles a vivir como judíos? Entonces estos versículos responden a eso. Pero también esta sección, hermanos, responden a todos aquellos que quieren levantarse de manera justa delante del Señor con cualquier esfuerzo humano, con cualquier enseñanza o práctica que ellos quieran imponer. De esta manera Pablo nos muestra que cualquier enseñanza que provenga de palabras o enseñanza que obliguen
a los hombres a poder hacer estas cosas para verse justificados delante del Señor, para verse personas justas delante del Señor, definitivamente son dignos de condenar. Son personas que se excluyen directamente de la vida espiritual que Dios ha establecido. Pero hermanos, ¿cuáles son las cosas que nosotros vemos en esta porción? ¿Qué temas principales se levantan en esta sección? Que responden a esas tres cosas. A Pedro, que responden a los pervertidores de la iglesia de Galacia, y que responde a cualquier tipo de hombre que quiera levantar algún tipo de obra para alcanzar una justificación delante del Señor. Definitivamente creo que hay dos cosas pertinentes que se levantan aquí, mis hermanos. La primera, se levanta la justificación únicamente por la fe en Jesucristo. Y segundo, como consecuencia, se levanta también la enseñanza de la vida espiritual del creyente, o la vida en Cristo. Es decir, alguien que es justificado por Cristo Jesús, ahora entra a una vida espiritual, entra a una vida en Cristo Jesús. Son dos temas que se levantan aquí, mis hermanos. Así que me he esforzado en poder avanzar un poco, mis hermanos, en estos dos temas que los voy a tratar en dos series. La primera, la justificación únicamente por la fe en Cristo Jesús. Y la segunda, voy también a predicar la vida espiritual o la vida en Cristo. Hoy voy a empezar la primera serie, justificación únicamente por la fe en Cristo, con el siguiente tema: la importancia de la justificación. Si todos estos temas si todos estos versículos hablan de la justificación, lo primero que quiero mostrarles es la importancia de la justificación. Y esta importancia va a estar dada por dos cosas. La primera, por la bendición que otorga la justificación. ¿Cómo sabemos que la justificación es importante? Por las bendiciones que otorga la justificación. Y la segunda, por la necesidad que todos tienen de alcanzarla. Es importante porque todos necesitan alcanzar la justificación. Así que, hermanos, veamos nuestro primer punto: la bendición entendida en su significado. Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros vemos que Pablo nos da a entender que sus receptores entienden la palabra justificación. Es decir, hay un entendimiento en esta carta natural, hay un entendimiento previo en los receptores de esta carta del significado de la justificación. Es decir, cuando él les pone esta palabra justificación que no estaba anteriormente, Pedro entendía que era la justificación. Las iglesias de Galacia entendían que era la justificación. Y Pablo lo utiliza varias veces en toda la carta a los Gálatas. Hay 7 veces que aparece, al menos en el versículo 16 aparece 3 veces, en el versículo 17 una vez, en Gálatas 3:8 aparece otra vez. Dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría, en Gálatas 3:11 también aparece, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, 3:24, y en capítulo 5, versículo 4. En todas ellas aparece la palabra justificación o el verbo justificación, y es una palabra que ya está conectada con un entendimiento que ellos tenían, quienes recibían este mensaje. Es decir, Pablo no comienza a explicar qué significa la justificación, simplemente está trayéndola en su carta porque ellos entendían esta palabra, justificación. Ahora, este entendimiento de su significado posiblemente fue por la enseñanza en el Antiguo Testamento. Recordemos algo: habían gentiles que eran temerosos de Dios. Estos gentiles comenzaron a vivir la vida religiosa del judaísmo. Aunque eran gentiles, ellos conocían la palabra del Señor. Y posiblemente en las iglesias de Galacia, ellos obtuvieron este conocimiento de la justificación por justamente el entendimiento que adquirieron del Antiguo Testamento. Esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad es que Pablo mismo les enseñó a ellos qué significa la justificación. Por eso Pablo lo utiliza con completa libertad y no tiene que dar una explicación.
Él en su primer viaje misionero, donde planta las iglesias en Galacia, tuvo que haber enseñado lo que implica la justificación. Pero cualquiera que sea las dos formas, cualquiera de las formas que sea, que ellos entendieron, hay algo muy importante. Esto es directamente extraído de las Escrituras. Es decir, el entendimiento de la justificación está presente en las Escrituras. Pero ahora planteemos, ¿qué significa entonces la justificación para saber las bendiciones que otorga? ¿Qué significa? Antes de nosotros de ver en la Escritura su significado, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento su uso, nosotros debemos entender que esta palabra ya se utilizó mucho antes de escribir el Nuevo Testamento. Y hay un poeta griego llamado Píndaro, que nació más o menos en el 518 a.C., y él utiliza esta palabra justificación y tiene como significado establecer como correcto, validar, algo que ha estado ahora correcto, algo que es válido delante de otras cosas. Ahora, esta palabra que estaba utilizada 500 años antes de escribirse el Nuevo Testamento, se introduce también cuando existe la traducción del Antiguo Testamento al griego. El Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, fue traducido al griego 200 años antes de Cristo, y en esa traducción introducen esta palabra que fue utilizada años atrás para traducir ciertas cosas que implican la justificación. Por ejemplo, en Génesis 44:16 vemos esto. Génesis 44:16 fue escrito en hebreo, pero en la traducción a Septuaginta, que es la traducción al griego, utilizan esta palabra justificación que Pablo está utilizando para traducir en este pasaje la idea de justificarse. Génesis 44:16 dice: entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí, como esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Nuevamente la pregunta: ¿qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? ¿Cómo nos presentaremos como alguien justo delante del Rey? ¿Cómo haremos eso? Entonces esta palabra es utilizada en el Antiguo Testamento. Cuando se escribe el Nuevo Testamento, esta palabra es utilizada con completa naturalidad. Es utilizada en el Nuevo Testamento y aparece más o menos 39 veces en su forma verbal. Es decir, justificar. Aparece 39 veces allí. Y hay una sección que es muy importante que la vamos a analizar para poder entender el significado y luego ver sus beneficios que trae la justificación. Y quiero que me acompañen por favor a Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 17 al 19. Romanos capítulo 5, vamos a leer desde el 17 hasta el 19. Y quiero que usted preste mucha atención, porque de aquí vamos a extraer el significado y los beneficios que implica la justificación. ¿Lo tenemos? Muy bien, la Escritura dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hay tres cosas que necesitamos ver en este pasaje, hermano. La primera, notemos que la justificación proviene de la obra de ¿quién? De un hombre, Jesucristo. Dice claramente que por un hombre, por la obra de un hombre, Jesucristo.
El texto dice un acto de justicia y también dice por la obediencia de uno. Esto nos apunta directamente a Jesucristo. Entonces podemos afirmar, hermanos, que en primer lugar, la justificación ¿de quién depende? Depende de Jesucristo. Por la obra, por el acto, por la obediencia de un hombre, y ese hombre ¿quién es? Cristo Jesús. La justificación viene. Segunda cosa que necesitamos notar. Notemos que la palabra justificación se coloca en oposición a condenación. Lo contrario a condenación. Miren lo que dice el versículo 18. Vamos a leer nuevamente el versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Romanos 5, 18. Es decir, aquí hay una oposición entre justificación y ¿qué más? Y condenación. Entonces, la justificación implica que el acto de un hombre, Jesucristo, quita la condenación ¿de quién? De los hombres. La justificación, que es la obra que Dios hace en los pecadores, quita la condenación de los hombres. Ahora, para quitar la condenación se tuvo que haber quitado la culpabilidad que genera el pecado de los hombres. Y esto solo puede ser posible porque Cristo recibió el castigo del pecado en la cruz. ¿Cómo Cristo puede quitar la culpabilidad, la condenación? Porque Él muere en la cruz para quitar esa condenación. Cristo nos justifica y nos quita esa condenación. Así que todos los que creen en Jesucristo alcanzan el perdón de sus pecados. Tercero, notemos que por medio de Jesucristo los pecadores son constituidos justos delante de Dios. Nuevamente leamos el versículo 19, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, el estado de pecador delante de los ojos de Dios cambia a un estado de ¿qué? De justo delante de los ojos de Dios. Para vida justa cambia. Esta es la posición que Dios nos ayuda. Entonces, para hacer posible esto, Cristo mismo tuvo que tomar la posición ¿de quién? Del pecador, para luego colocar su vida justa en los pecadores que creen en Él, y ahora esos pecadores son justos delante del Señor. Así todos los que creen en Jesucristo alcanzan la vida justa delante de Dios. Ahora, entendiendo en este pasaje, vamos a utilizar la pregunta 36 del Catecismo Bautista que nosotros tenemos. En esta pregunta 36 se plantea lo siguiente: ¿qué es la justificación? Viendo en el texto lo que implica la justificación, vamos a resumir qué es la justificación. Lo vimos hoy día en la mañana, hace un momento, en la confesión, pero quiero verlo ahora mediante el catecismo. Pregunta 36 dice: ¿qué es la justificación? Respuesta: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios en el que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos solo por la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos por la fe. ¿Qué es la justificación? Es la declaración de que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y que delante de Dios somos personas justas. Y todo esto, ¿debido a quién? A Jesucristo, que imputa, que coloca su justicia en nosotros y que la recibimos por medio de la fe. Así que, hermanos, lo que Pablo está enseñando a manera de defensa es la justificación que Dios otorga a los hombres al considerarlos libres de toda culpa por sus pecados y declarándolos justos. Esto afirma la importancia de la justificación. Si la obra que Dios ha revelado en Jesucristo es el perdón de pecados y la posición de justos delante de Dios, la justificación lo que hace es hacer eso en nosotros. Si Dios está salvando a pecadores, perdonando
perdonando sus pecados y llevándolos a su presencia de manera justa, con una integridad, con una justicia en ellos, la justificación es lo que hace eso en nosotros. Esos son los beneficios que trae la justificación al estar en Cristo Jesús. Por eso Pablo defiende la justificación delante de los Gálatas, afirmando que las prácticas pecaminosas o enseñanzas que guían a las personas a alcanzar el perdón de pecados y la vida justa delante de Dios sin la fe en Jesucristo debe ser digna de condenación. Si alguien quiere alcanzar una posición justa delante del Señor, si alguien quiere alcanzar el perdón de sus pecados o cualquier cosa menos con la fe en Cristo Jesús, es digna de condenar esa práctica, es digna de condenar esa enseñanza. Así que lo que Pablo está enseñando aquí es, en esta parte de Gálatas capítulo 2 del 15 al 21, es el instrumento a cómo nosotros llegamos a ser justificados. Por eso Pablo no explica la justificación. Pablo está defendiendo cómo llegamos a ser justificados delante del Señor. No por las obras de la ley, sino por la fe. Por la fe los pecadores alcanzan perdón de pecados y una vida justa delante del Señor. Pero esto lo veremos en otros sermones, hermanos. Ahora veamos la segunda sección. Ya hemos visto que la justificación es importante porque hay beneficios en la justificación. Pero ahora veamos que la justificación es importante porque todos los hombres necesitan de ellas. Hermanos, si todos los hombres son pecadores, todos los hombres ¿qué necesitan? Ser justificados delante del Señor. Eso está claro. Todos necesitan ser justificados delante del Señor. Pero notemos algo, hermano. Pablo aquí está afirmando esta realidad de que todos necesitan ser justificados, pero la afirma mediante una respuesta a una posible objeción que se levante. Recuerden, Pablo está hablando con judíos, no está hablando con gentiles solamente. Y posiblemente hay algún judío que levante una objeción a esta justificación que se alcanza por la fe. Y puede ser la siguiente manera de pregunta: ¿por qué los gentiles tienen que solo creer y no guardar la ley como nosotros la guardamos para ser considerados como justos y no de pecadores delante de Dios? Piensa un momento, había una fuerte disputa entre judíos y gentiles porque Dios, al tomar de ellos y hacer un solo pueblo, los judíos comenzaron a tener celo de muchas cosas, malinterpretar muchas cosas y decir, ¿por qué ellos solamente tienen que creer? ¿Por qué ellos solamente tienen que ejercer fe y nosotros tenemos que guardar la ley, tenemos que sostener la ley? ¿Por qué? Pablo responde a esta objeción con tres cosas. Primero, él muestra claramente que hay una diferencia entre judíos y gentiles. Eso es notorio en la Escritura, hermano. Hay una diferencia entre judíos y gentiles. Luego él también muestra que hay una igualdad entre judíos y gentiles. Y luego yo voy a explicar que lo que hubo aquí es una confusión en la vida de los judíos. Primero, la diferencia. ¿Cómo Pablo nos hace entender que realmente hay una diferencia entre judíos y gentiles? Note lo que dice Gálatas 2.15. Gálatas 2.15 dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Pablo está haciendo una diferencia allí? Sí. Pablo dice que ellos son judíos de nacimiento y los otros no pecadores entre los gentiles. Pablo está haciendo una diferencia, pero escuche esto, hermano. Esta diferencia provenía únicamente del antiguo pacto. Esta diferencia que Pablo plantea aquí es una diferencia que el antiguo pacto había planteado. El antiguo pacto hacía una diferencia porque solamente el pueblo judío tenía los privilegios del antiguo pacto. Solamente el pueblo judío tenía la posibilidad de estar en el antiguo pacto. ¿Y cuáles eran esos privilegios en el antiguo pacto? Voy a leer tres porciones de la Escritura. Primero, solamente escúchelo, hermano. Deuteronomio 4, del 6 al 8. Deuteronomio 4, del 6 al 8. Dice la Escritura:
Así que guardadlos y ponerlos por obra, porque esto será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. 7. Porque ¿qué nación hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La Escritura mismo enseña que los demás pueblos no tenían la cercanía que el pueblo judío tenía para con Dios. Es una gran diferencia. Dios se había revelado ¿a quién? Al pueblo judío, al pueblo de Israel, y no se había revelado a los gentiles. Romanos 3, del 1 al 2. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Es la misma pregunta. Él responde: grande, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos le han sido confiados los oráculos de Dios. Es decir, Dios trajo la revelación a través de ¿quién? Del pueblo judío. Hay una gran diferencia. Romanos 9, del 3 al 5, y aquí es un detalle muy minucioso de las diferencias que vemos aquí. Romanos 9, del 3 al 5. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, note esto, a quienes pertenecen la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo dice: los judíos hay una gran diferencia, y es notoria esa diferencia, porque de nosotros procede todo lo que ustedes ven. ¿El Cristo de dónde procede? De los judíos. Los patriarcas, ¿de dónde proceden? De los judíos. Las leyes, los pactos, ¿de dónde proceden? De ellos. Pablo sabía que había una diferencia, pero esta diferencia estaba únicamente dada por los privilegios que ellos tenían del antiguo pacto. Por los privilegios que ellos tenían del antiguo pacto. Pero hermanos, esto es muy importante entenderlo, porque cuando usted lee los evangelios, usted nota que hay esta diferencia. Jesucristo mismo enseñó esta diferencia. Miren lo que dice Mateo capítulo 15. Ahora sí, acompáñenme. Mateo 15, del 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. ¿Lo tenemos? Dice: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea, note eso, cananea, no era judía, que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Jesús no le respondió palabra, escuchen eso. Y acercándose a sus discípulos le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondió él, dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Note esto, hermano. Jesús claramente plantea la diferencia. Jesús dice: no está bien, yo vine a la casa de Israel, no a las otras naciones. Pero note algo, Jesús le está enseñando algo a sus discípulos que lo vamos a ver más adelante, con la igualdad. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sanada desde aquel momento. Jesús sabía la diferencia.
Jesús sabía la diferencia, pero ¿qué es lo que Jesús quería mostrarle a sus discípulos? Que la diferencia para que alguien reciba los beneficios de Cristo no está en lo externo, en el antiguo pacto, sino está en ¿qué? En la fe en Jesucristo. En la fe. Y por eso Pablo plantea la igualdad. Veamos ahora la igualdad. Pero la igualdad consistía en ¿qué? En las cosas espirituales que ambos necesitaban. Ambos necesitaban y tenían la necesidad de ser justificados delante del Señor. Gálatas 2:16 dice lo siguiente: sin embargo, es decir, ya planteamos que hay una diferencia. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados. Es decir, Pablo le dice, si tú eres judío, tienes ventaja, porque de ti vinieron ¿qué cosa? Los pactos, las leyes y todo. Pero debes de entender algo. Tú también necesitas ¿qué cosa? Creer en Jesucristo. Tú, al igual que los gentiles, necesitan creer en Jesucristo. Así que las diferencias eran solamente externas, pero la necesidad que era la igualdad de todos es la necesidad del alma, la de ser justificados delante del Señor. Es decir, ambos pueblos tenían la necesidad de ser justificados. Pero ¿por qué hay esta confusión, hermanos? Punto 3. ¿Por qué hay esta confusión? Esta confusión definitivamente es una confusión pecaminosa. La razón por la cual hubo una confusión es porque ellos comenzaron a contemplar las cosas externas como el medio para ser justificados. Ellos comenzaron a pensar que los privilegios y la obediencia a la ley los iban a hacer a ellos perfectos y justos delante del Señor. Por eso Jesús muchas veces les decía, ustedes dicen que su padre es Abraham, pero ustedes son hijos del diablo. Jesús mismo confrontaba esa confusión pecaminosa que ellos tenían. Confundían lo externo como lo interno y pensaban que los privilegios los hacían a ellos merecedores de una vida justa delante del Señor. Pero Pablo dice, y a lo largo de toda la carta dice claramente, no es así. No eres justo delante del Señor por las cosas externas, sino por haber creído en Cristo Jesús. Por eso Pablo en Filipenses 3, del 3 al 9, claramente dice lo siguiente: no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne y mucho más, yo, dice, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Filipenses 3, ahora versículo 8. Él dice que lo considera todo eso como basura. Y versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que la que es por la fe en Cristo. Entonces había una confusión pecaminosa. Si hubiera, hermanos, existido un pueblo al cual uno pudiera pensar, este pueblo no tiene que ser justificado porque es un pueblo santo, ese sería Israel, ¿no? Porque ellos recibieron todos esos privilegios, pero no fue así. Todos los pueblos necesitan ser justificados delante del Señor, porque todos son pecadores y necesitan tener una vida perdonada y una vida justa delante del Señor. De esta manera Pablo les recuerda a Pedro y a todos los creyentes de la iglesia de Galacia que lo que determina que una persona sea justa delante de Dios no está dado por ninguna cosa externa, sino por la fe únicamente en el Señor Jesucristo. Pero, hermanos, viendo la importancia de la justificación, viendo que es perdón de pecados y una vida justa delante del Señor, ¿a qué somos llamados, hermanos, amigos, los que están aquí? Y quiero dar 3 aplicaciones. La primera, que deben de abandonar la necedad del alma todos aquellos que, sabiendo la gran necesidad de ser justificados, aún no lo han alcanzado.
si la justificación es tan necesaria, es una necedad no ser justificado el día de hoy. Escúchame algo, si no eres justificado el día de hoy, eres un hombre, una mujer muy necio delante de los hombres, muy necio delante de mis ojos incluso, delante de los ojos de los hombres, eres muy necio, porque si eso trae una gran bendición a tu alma y no tienes la justificación que es por la fe en Cristo Jesús, eres un hombre necio. Hermano, nosotros a veces pensamos que los hombres sin Cristo, es decir, los no cristianos, son muy inteligentes y sabios en su forma de vivir. A veces consideramos sus logros, sus capacidades, sus posesiones, y llegamos a pensar que ellos no tienen ninguna mente distorsionada, que ellos son muy inteligentes, muy sabios en esta vida, pero la realidad es todo lo contrario. Si aquellos hombres aún no han alcanzado la justificación a través de Jesucristo, ellos son completamente necios. Porque si la justificación es algo muy importante y necesario para su alma, yo te pregunto, ¿no es algo tan necio no tenerla? ¿No es algo tan horrible y necio pensar que esto que tú necesitas no lo tienes? Es una necedad. Es una necedad. La justificación no es un asunto que solo les compete a los religiosos, ni tampoco debemos pensar que es un asunto que le compete a los pobres y muy malos de esta sociedad, sino que es algo que le compete a todos los que vivimos en este mundo. Ser justificado delante de Dios debería ser lo primordial para el pecador, porque implica alcanzar el perdón, implica ser libre de toda culpabilidad e implica estar delante del Señor justo mediante los méritos de Cristo Jesús. Así que si la justificación a través de Jesucristo no ha sido alcanzada por tu alma, deberías estar intranquilo. Sin la justificación no deberías ni siquiera dormir, ni disfrutar de los placeres de esta vida temporal. Deberías estar ansioso por tenerla, desesperado por alcanzarla y abandonando todo lo que posees que te aleja de ella con tal de alcanzar la justificación. Parece un poco exagerado eso, pero no es exagerado. Es muy asombroso, hermanos y amigos, observar cómo los pecadores que no han alcanzado la justificación a través de Jesucristo se desviven por ser justificados delante de los hombres, por ser declarados inocentes en alguna sentencia e incluso entregar sus posesiones para aparentar un tipo de justicia. Ellos, al no alcanzar la justificación en este mundo, les puede dar intranquilidad. Ellos se acuestan intranquilos, sus almas no pueden descansar e incluso son capaces de quitarse la vida para que la justicia terrenal no les llegue. ¿Tú has notado eso? ¿Cómo hombres se matan en la cárcel porque dicen yo no quiero ser sentenciado? Aquellos hombres que orquestaron toda la masacre con Hitler, muchos de ellos desearon matarse y algunos lograron matarse antes de ser justificados, sentenciados por la justicia. Desearon con toda fuerza ser justificados, librarse de esa justificación, de esa culpabilidad mediante la muerte. Hay hombres que ni siquiera pueden dormir porque fueron acusados injustamente. Se sienten tan intranquilos en su cama, se sienten tan desesperados, jovencitos, donde los han sido acusados de plagio, de haber copiado a su compañero, ni siquiera pueden dormir, ya esperan el siguiente día para ir al colegio y presentar todas las pruebas de que no eran así, no es así. Hay una desesperación en los hombres por ser justificados en las cosas terrenales, pero no en las cosas que Dios manda a ser justificados primordialmente. Pero a este grupo también pertenecen aquellos que buscan solamente la religión, pero no la justificación. Buscan lo externo, pero no lo interno. Este tipo de pecadores que no han sido justificados, que se acercan a las cosas santas de la palabra, la adoración, la oración, solamente buscan las cosas externas, pero no ven la necesidad de ser justificados en sus almas. Ellos pueden hablar de la justificación, pero nunca haberla probado. No saben lo que significa que sus pecados sean perdonados.
y no saben el alivio que trae el corazón cuando Dios ya no te ve como culpable, sino como inocente. Ellos no saben eso. Ellos podrán saber teoría, pero no saben, no han probado. Como decía una vez alguien, miles de estudios pueden decir cómo es la miel, pero solamente alguien que lo ha probado puede saber cómo es la miel. Así mismo es la justificación. Personas pueden hablar lo que es la justificación, pero solamente aquel que ha probado el perdón de pecados realmente ha experimentado la justificación de su alma. Pero ¿cómo se manifestará que es una gran necedad no ser justificado? ¿Cómo se manifestará en tu vida que realmente fue una gran necedad no haber sido justificado? Cuando seas llamado y encontrado culpable delante del trono blanco, siendo sentenciado por cada uno de tus pecados y arrojado al infierno eterno. Allí se te darán cuenta de que tu necedad no ha alcanzado la justificación de tu vida. Así que a todos los necios que siguen rechazando la oportunidad de que sus vidas sean justificadas delante de Dios, se les exhorta a abandonar esa necedad. Abandone esa necedad de no tener la justificación en Cristo Jesús. Y te lo estoy rogando y te estoy predicando a ti. Si no has alcanzado esa justificación, necesitas abandonar esa necedad y arrepentirte y creer. Pero pensemos ahora en un segundo punto. Todos los hombres deben de saber cuál es la causa por la cual desprecian la justificación. Hermanos y amigos, si la justificación otorga perdón de pecados y una vida justa delante del Señor, y algún hombre desea saber la causa principal, desea conocer por qué no se acerca a ser justificado, la respuesta es esta: por el pecado. ¿Sabes por qué no quiere ser justificado delante del Señor? Por el pecado. Por el pecado. Pero te preguntarás, ¿por qué el pecado? ¿Qué hace el pecado en mi vida que me hace aborrecer y no aceptar la justificación en Cristo Jesús? ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Al menos dos cosas hace el pecado. La primera, el pecado es lo que te lleva a negar tu vida pecaminosa. Note esto, el pecado, que es algo aborrecible delante de los ojos del Señor, ese mismo pecado te lleva a ¿qué? A negar tu vida pecaminosa. Es el pecado de tu corazón que te lleva a negarlo como un acto primero natural, porque la condición en la cual naciste es ciega. Tu naturaleza está corrupta desde tus pensamientos, intenciones y acciones, de tal manera que toda tu voluntad está inclinada a despreciar las cosas santas, más aún cuando ellas te declaran tu culpabilidad. Pero no pienses que eres una víctima de esta condición natural en la que naces, porque es tu propia voluntad que desea negar cada pecado de tu vida. Mira cuántas veces has minimizado un pecado. Mira cuántas veces has considerado una mentira como algo insignificante, una desobediencia como algo sin consecuencias, una mirada lujuriosa sin ningún castigo, un pensamiento perverso sin ninguna condenación, unas palabras ociosas sin ninguna importancia. Tú mismo has decidido quitarle toda retribución de castigo a tus pecados. Los disminuyes porque al dormirte no ves consecuencias. Tú dices, podía mentir, tuve malos pensamientos y a la final estoy durmiendo tranquilo. También lo haces porque al despertarte ni siquiera te acuerdas de tus pecados, ni siquiera te acuerdas de ellos. Pero déjame decirte algo, lo estás acumulando para el día temible, un día donde las montañas se derretirán, los cielos huirán, la tierra también desaparecerá, porque escucharás la sentencia del Señor diciéndote culpable, 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 culpable a cada pecado que cometiste. Pero no debes de olvidar que es este acto natural y voluntario, se le debe sumar también lo esclavizante que es del mismo.
No puedes dejar de negar tus pecados porque vives esclavizado por el príncipe de este mundo, Satanás. Niegas tus pecados porque Él te ordena que los niegues, seduciendo tu voluntad a un camino de mejor placer temporal. Eres capaz de negar tu pecado muchas veces. Los más osados lo niegan de frente, aun cuando son atrapados con las manos en el delito. Pero tus negaciones más perversas son hechas delante de aquellos que te aman. Eres capaz de negar tu pecado, tu maldad, incluso aquel que te da de comer, incluso aquel que te sustenta, que te protege todos los días terrenalmente. Eres capaz de negar incluso a tus propios padres, tus pecados, cuando ellos te ven incluso pecando. ¿Sabes por qué lo haces? Porque estás esclavizado a Satanás. Y de esa manera te inclinas a hacer lo que ellos quieren, a lo que Él quiere. Ahora, para que veas la gran diferencia entre un justificado y un no justificado, te mostraré cuál es la diferencia entre ellos. Te estoy hablando de lo que pasa en alguien que no es justificado, pero quiero mostrarte lo que implica una vida justificada, para que veas la diferencia. Los justificados viven de una manera distinta. Ellos ven sus pecados como el enemigo de sus almas, el destructor de la paz interna y del gozo de su alma. Ellos no ven el pecado como su amigo, sino como su enemigo, como alguien que puede destruirlos, porque se recuerdan las palabras del santo apóstol que dice: si vives conforme a la carne, moriréis. Pero no solo lo ven como su enemigo al pecado, sino como la causa que llevó a su Señor a la cruz. Así que el pecado para ellos es ofensa a Dios. Por ese motivo buscan el perdón para con Él. Ellos regresan a la fuente de vida que limpia sus pecados constantemente. Ellos recuerdan que hay gracia abundante para que sus maldades sean perdonadas una vez más por la fe en Jesucristo. Ya sus pecados no los esclavizan, sino que saben que pueden luchar, porque poderoso es el que obra en ellos, liberándolos de toda atadura de maldad. A ellos no les importa ser avergonzados por sus pecados. Son capaces de confesarlos a solas, como también a otros, porque realmente saben que el pecado se apodera de la vergüenza para no matarlo. Los que son justificados saben que si yo tengo que pedir perdón y eso implica mi vergüenza, yo lo voy a hacer, porque el pecado se apodera incluso de la vergüenza para que no muera en nuestro corazón. Ellos saben que encubrir sus pecados empobrece sus almas, como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Por ese motivo se esfuerzan en confesarlos, porque anhelan crecer y ser enriquecidos espiritualmente. Y así, hermanos, podríamos hablar de muchas diferencias más con respecto a esta realidad del pecado. Pero la segunda cosa que causa el pecado es que te lleva a despreciar al juez supremo. Escuche esto: la justificación que otorga perdón de pecados, y por el pecado que hay en ti no buscas el perdón de pecado, pero también la justificación te entrega una vida justa delante de ¿quién? Del juez supremo. ¿Pero por qué causa no lo quieres? Porque el pecado te hace despreciar ¿a quién? Al juez supremo, al juez de todas las cosas. Si la justificación me otorga una vida justa delante de Dios, el juez supremo, aquellos que no han alcanzado justificación se han olvidado y despreciado quién es el que va a juzgar. El pecado primero te lleva a despreciar al juez supremo, reemplazándolo con tu propia justicia pecaminosa. Es decir, el pecado te coloca a ti mismo como el juez de todos tus pecados, resolviendo y justificando cada acto pecaminoso que haces delante de Dios. Déjame mostrarte esto. Lo primero que hace tu pecado al colocarte como juez es minimizar tu pecado y luego declarándote inocente, porque te justificas al ver las acciones de otros. Es decir, no asumes tu culpabilidad, sino que le atribuyes a otras personas la culpabilidad, como lo hizo Adán. La mujer que me diste, le dijo el Señor. Si eres infiel a tu cónyuge,
¿Qué hace ese pecador? Te justificas porque ves en ella o en él algo pecaminoso. Fue infiel por causa de ella, por causa de él. Si te molestas o te llenas de ira pecaminosa, te justificas porque dices que el otro la provocó. Si vives descontento, amargado, infeliz, desgraciado, te justificas porque los demás no te han dado lo que deseas. Pero también el pecado, al despreciar al juez supremo, en segundo lugar lo que hace es desfigurar todos los atributos gloriosos de nuestro Señor. El pecado te lleva a pensar que Dios no ve cada aspecto de tu pecado y que por lo tanto no habrá juicio por eso. El pecado te lleva a pensar que Dios es solo amor y que a nadie enviará al infierno para que los tormentos eternos estén en Él. Ahora, nuevamente, en este punto, permíteme mostrarte diferencias entre alguien que es justificado y alguien que no es justificado. El justificado sabe que el juez supremo lo ve todo y aun cuando ningún hombre lo acuse en su pecado, él se ve acusado por la palabra del juez que golpea su corazón y que queda clavada hasta que busque el perdón. Él sabe que el juez supremo conoce sus intenciones y los deseos de su corazón y primeramente ve si hay culpabilidad en él antes de considerar a otros como culpables, y para esto se expone a la bendita meditación de sus acciones y al sabio consejo de su palabra. Pero él también sabe que el juez supremo lo ama y que su amor no es licencia para pecar, sino para buscar caminar en rectitud de corazón. Hay muchas más diferencias entre alguien que es justificado y alguien que no es justificado con respecto a cómo ven a Dios con sus ojos. Pero si todo esto es una realidad entre los hombres que no son justificados, la necedad, el hecho mismo de que sus pecados los someten, una tercera aplicación implica que necesitas inmediatamente ser justificado por Cristo. Inmediatamente. No hay otra forma, no hay otra razón. Si el problema que lo lleva a despreciar la justificación es el pecado, debemos considerar vencerlo únicamente por medio de ¿quién? De Jesucristo. Todo aquel que no ha alcanzado la justificación para su vida necesita ser declarado como justo, y para esto necesita correr inmediatamente a Jesucristo. No hay pecado, no hay fuerza que Él no pueda vencer. Aún el hombre más perverso puede ser justificado en esta vida si tan solo pone su confianza en Jesucristo. Si has visto, querido amigo, toda tu necedad, si has visto todo tu pecado, si has sido condenado el día de hoy, la única respuesta para ti es: ven a Cristo. Ven a Cristo, donde el hombre puede alcanzar la justificación de su vida. Oremos.